11 bajas confirmadas en 96 horas. Suena como una estadística de un videojuego táctico moderno, pero esto fue Guadalcanal, 1942. Y el arma utilizada no fue un rifle militar reglamentario, sino una pieza de caza civil pedida por catálogo. Mientras los libros de historia oficiales celebran el M1 Garand, los hombres en el terreno descubrían una realidad aterradora. Sus herramientas estaban fallando. Pausa. Para entender por qué un sargento de los Marines se arriesgaría a un consejo de guerra por llevar un Winchester modelo 70 al combate, tenemos que mirar a la selva misma. El infierno verde. El dosel de la Salomón no solo bloqueaba el sol, creaba un mundo de crepúsculo perpetuo y sombras profundas y cambiantes. La doctrina japonesa se había adaptado a esto perfectamente, utilizando agujeros de araña y ataduras en los árboles para convertirse en asesinos invisibles. La doctrina oficial de los marines de UU dependía del fuego masivo de infantería y la carga de bayoneta, tácticas desarrolladas en los campos abiertos de Francia durante la Gran Guerra. Pero la selva no respeta la tradición. Cuando analizamos los registros de combate de las primeras semanas de la campaña, surge un patrón inquietante en los informes de bajas. Los marines morían por disparos únicos y precisos en la cabeza y el cuello, a menudo antes de ver a un soldado enemigo. Pausa. El pánico es un contagio. A medida que el enemigo invisible eliminaba a los líderes de patrulla y operadores de radio, la moral de la unidad comenzó a fracturarse bajo la tensión de lo desconocido. Los hombres no tenían miedo de luchar, tenían miedo de estar indefensos. El M1903 Springfield reglamentario era un rifle de cerrojo robusto, pero en el entorno de bajo contraste de la selva, sus miras de hierro eran una sentencia de muerte. Las miras de hierro dependen de la luz. En la sombra profunda, la apertura trasera y el poste delantero se mezclaban en una sola masa borrosa de acero gris contra el follaje verde. Pausa. Y luego estaba el mecanismo del gatillo, de grado militar, producido en masa y áspero. Estamos hablando de un tirón de gatillo con casi 5 libras de arrastre errático e impredecible, detallado como holgura en el manual. Esa holgura significaba que en el momento preciso en que un marín necesitaba disparar, estaba luchando contra la mecánica de su propia arma, desviando la boca del cañón del objetivo. Era un instrumento contundente tratando de realizar una cirugía cerebral. Entra en escena el sargento John George. Mientras sus compañeros llevaban acero del gobierno, él desempacó un rifle deportivo pulido, con culata cuadriculada, equipado con una mira telescópica Unertel. La burla fue instantánea. Los oficiales lo descartaron como una pistola de juguete, y los soldados de infantería bromeaban sobre que él iría a cazar ardillas mientras el resto luchaba una guerra. Ellos veían un juguete. Él veía la única solución de ingeniería capaz de contrarrestar la ventaja óptica japonesa. Pausa. Los informes oficiales catalogaron la falta de equipo de francotirador como un descuido logístico. Pero para los hombres inmovilizados en el barro, ese descuido se medía en sangre. Lo llamaban el rifle del fusilero. Mientras el cuerpo emitía herramientas producidas en masa para soldados producidos en masa, el Winchester modelo 70 era un instrumento de precisión construido para el exigente mercado civil. El sargento George no llevaba un arma, llevaba una ventaja sistémica. Desglosemos la disparidad de ingeniería. La óptica militar estándar de la época era a menudo inexistente o rudimentaria. George montó una mira de objetivo Unertel de 8 aumentos. Pausa. Esto cambió la física del campo de batalla. En las condiciones de poca luz del suelo de la selva, la gran lente objetivo del Unertel
recogía los fotones disponibles como un embudo, convirtiendo las turbias sombras grises en imágenes nítidas y de alto contraste. Mientras el enemigo estaba oculto a simple vista, para George estaban iluminados en alta definición. Pero la óptica era solo la mitad de la ecuación. La variable crítica era el mecanismo del gatillo. Pausa. Cero arrastre. Ruptura instantánea. A diferencia de los ásperos gatillos militares de 2 etapas, el gatillo personalizado de George se rompía como una varilla de cristal a 2,5 libras de presión. Esto eliminaba los temblores micromusculares que desvían un disparo por pulgadas a 200 yardas. Era una violación de cada regulación uniforme en el libro. Modificación no autorizada de armamento. Portar munición no estándar. Una ofensa de consejo de guerra sobre el papel. Pero a medida que aumentaban los recuentos de bajas, los oficiales miraban hacia otro lado. No necesitaban regulaciones. Necesitaban una solución que pudiera alcanzar y tocar a los fantasmas en los árboles. Pausa. 4 días. 11 bajas. George no solo patrullaba, cazaba. Se desvanecía en el follaje, moviéndose no como un soldado invadiendo territorio, sino como un depredador entrando en su propia sala de estar. El burlado rifle de venta por correo estaba a punto de demostrar su valía en sangre. Los francotiradores japoneses confiaban en la paciencia. Se ataban alto en el dosel, esperando durante horas, a veces días, a que se presentara un objetivo. George les ganó en su propio juego. En el segundo día, en lo profundo de la cuenca del río Matanicao, su observador captó un destello de movimiento, un cambio en la textura de una hoja de palma 50 yardas arriba. Pausa. Un soldado de infantería estándar habría rociado la línea de árboles con una Thompson o un BAR, esperando suprimir la amenaza mediante el volumen. El volumen es ruido, la precisión es finalidad. George ajustó la retícula. El aumento de 8x1 cortó a través de la humedad. Podía ver la red del casco, podía ver la culata del rifle. Exhaló. El estruendo del Winchester era diferente, más agudo, distinto del golpe sordo de los Springfield. No hubo fuego de respuesta, ni pájaros dispersándose, solo el sonido pesado de un cuerpo golpeando el suelo de la selva. Funcionó. Pausa. Durante 96 horas, este patrón se repitió. Se movía, esperaba, atacaba. Estaba desmantelando sistemáticamente la red de francotiradores del enemigo, un apretón de gatillo a la vez. El silencio reemplaza al ridículo. Cuando George regresó al perímetro, las bromas sobre la caza de ardillas se habían evaporado. Los hombres miraban la culata de madera pulida con una nueva reverencia. Los resultados tienen una forma de silenciar a los críticos. Las noticias de su éxito viajaron a través de la red de susurros del Teatro del Pacífico más rápido que los comunicados oficiales. La adaptación es supervivencia. Otras unidades comenzaron a recolectar. Si no podían conseguir un Winchester, modificaban sus Springfield. Escribían a casa pidiendo miras telescópicas. Comenzaron a pintar sus cañones para reducir el brillo. Vemos un cambio fundamental en la psicología de la unidad. La comprensión de que el equipo reglamentario era simplemente una sugerencia. Los oficiales subalternos, desesperados por mantener vivos a sus hombres, comenzaron a autorizar modificaciones de campo que habrían horrorizado a un inspector de guarnición. El rifle de pedido por correo se convirtió en el tótem de una nueva filosofía. Usa lo que funciona, no solo lo que te dan. Las reglas habían cambiado. Pausa. Al otro lado de las líneas, el impacto psicológico fue devastador. El cazador se convirtió en la presa. Los diarios japoneses capturados de este periodo revelan una creciente confusión.
Se les había dicho que los estadounidenses eran blandos, ruidosos y dependientes de la artillería pesada. No estaban preparados para el fuego de respuesta de precisión. Una entrada del diario señala el terror de que sus posiciones fueran identificadas sin que se disparara una sola ronda trazadora. Ya no podían operar con impunidad. Cada árbol era una trampa mortal potencial. Los francotiradores japoneses se vieron obligados a cambiar sus tácticas. Tenían que moverse más a menudo, exponiéndose. Tenían que disparar más rápido, fallando más a menudo. George había roto su ritmo. Al introducir una variable que el enemigo no había tenido en cuenta, un rifle de precisión de alta velocidad con mira óptica, obligó a una fuerza enemiga superior a degradar su propio rendimiento. No se trataba solo de los 11 hombres que mató, se trataba de los cientos de otros a los que aterrorizó para que cometieran errores. La guerra no esperó al papeleo. Mientras el Winchester del sargento George eventualmente se desvaneció de las líneas del frente, la lección que enseñó al cuerpo de Marines fue permanente. La era de la descarga masiva de infantería estaba muriendo. La era del especialista en precisión había comenzado. Pausa. A finales de 1943, el cuerpo comenzó a emitir oficialmente el M1903A1 equipado con, lo adivinaste, la mira Unertl de 8 aumentos. La solución civil y legal se había convertido en el estándar para los francotiradores más letales en el teatro del Pacífico. John George no recibió una medalla de honor por su cacería de 4 días. No hay estatuas de él sosteniendo su rifle de pedido por correo en la plaza del pueblo. Pero las estatuas no salvan vidas. Estimamos que al eliminar a esos 11 activos enemigos clave, George probablemente preservó las vidas de 80 a 100 Marines que de otro modo habrían caminado hacia emboscadas. Ese es un legado medido no en cintas, sino en abuelos que regresaron a casa para sostener a sus nietos. Su historia se erige como el testimonio definitivo de una verdad de ingeniería fundamental que resuena en cada conflicto desde entonces. La verdadera innovación nunca proviene de un comité. Proviene del individuo que se niega a esperar permiso para hacer lo que es necesario. La historia la escriben a menudo los vencedores, pero los detalles los escriben los supervivientes. Al sargento George no le importaba la doctrina, le importaba el hombre que tenía a su lado. En el silencio de la selva, un rifle de pedido por correo habló más alto que 1000 regulaciones. Nos recuerda que el verdadero ingenio no se encuentra en un manual, se forja en el fuego de la necesidad. Honramos a los inconformistas y a los profesionales silenciosos que cambiaron el mundo, una modificación no autorizada a la vez.